Con esta palabra concluyen la serie que hemos venido tocando de las bienaventuranzas. Quedaba pendiente esta, no podíamos dejarla. Las dos últimas semanas le he compartido algo distinto para darle un poco de versatilidad al alimento. Pero esta bienaventuranza es tremendamente importante, no podemos dejarla de lado. Con esto vamos a cerrar esta secuencia que hemos llevado. Y lo he titulado hoy Un hecho incomprensible. Un hecho incomprensible. He tomado como base lo que está en Mateo capítulo 5, versículo 10. Sobra decirle que a este versículo antecede el versículo 1 que dice que cuando el Señor vio la multitud, subió al monte y vinieron sus discípulos y les enseñaba. Y les enseñaba todo lo que hemos visto de las bienaventuranzas. Así empezó ese largo mensaje, ese largo sermón, el más grande que dio el Señor. Pero concluye aquí la primera parte de toda esta enseñanza que dio el Señor Jesús con esta bienaventuranza, y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero que quede claro aquí: los que padecen persecución por causa de la justicia. No porque golpearon a alguien, no porque defraudaron a alguien, no. Por causa de la justicia. Por eso es un hecho incomprensible. Porque en esto se convierte para todo creyente esta bienaventuranza. Es difícil, pero tremendamente difícil de entender, pero es más difícil aceptarlo. Podemos hacerlo a través de una pregunta. ¿Debemos ser felices cuando somos censurados, calumniados, recriminados, difamados o denigrados? ¿Quién cree que pueda ser feliz así? Es una pregunta que tiene sentido. Pero también esa pregunta tiene respuesta. Y la tiene cuando nosotros nos damos cuenta, como lo hemos venido señalando, que las leyes que operan en el reino de Dios son opuestas, contrarias a las que aplican en el mundo. Vuelvo a recalcar sobre lo mismo: no es lo mismo vivir en el reino del mundo que en el reino de Dios. El error es querer usar los códigos de conducta del mundo en el reino de Dios. No opera, o querer estar operando los dos. No podemos de esa manera. En el mundo la gente es feliz cuando se le reconoce, se le elogia, cuando se le ensalza y se le adula, cuando se le honra y se le alaba, cuando se le reconoce. Pero en el reino de Dios no es así. Es aquí donde toma mucho sentido la palabra cuando dijo Jesús: porque mi reino no es de este mundo. Un ejemplo podemos verlo en este momento y es digno de reconocimiento. Sabemos que el día de ayer falleció uno de los hombres más talentosos de la comicidad sana. Y esto nos demuestra algo: que no hace falta ser grosero, ser lépero, ser inmoral para poder dejar una huella en el mundo. Este hombre ha recibido un reconocimiento, escúchame, que de Charles Chaplin, que de Cantinflas.
El día de ayer, en el mundo entero, los diarios más importantes reconocieron su trabajo de comicidad sana. Dejó una huella en el mundo clara y se le hizo un reconocimiento, se le honró, se le exaltó, se le alabó. Eso es el mundo. El asunto es, y este es un paréntesis que le hago, ese mismo reconocimiento, o así será conocido en el cielo, yo espero. Porque aquí podemos ser los más alabados, los más reconocidos, pero unos desconocidos en el cielo. Y al revés. Por eso Pablo decía, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Por quién? Por Dios. Esto se lo digo porque generalmente luchamos todos los días por alcanzar la aceptación de la gente, sea del esposo, sea de la esposa, sea de los hijos, sea de los padres, sea de los patrones, sea de los amigos, sea de los... etc. El hombre y la mujer se empeñan constantemente en buscar aceptación. Y a veces la logramos con la gente. Pero ¿cuánto de ese afán lo empleamos en buscar la aceptación de Dios? En el reino de los cielos eso es básico. Y eso es cierto. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando Él dijo, ustedes van a ser felices cuando los persigan por causa de la justicia. Es cierto, porque cuando un cristiano procura vivir su vida y conducta ajustada a lo que está escrito en la palabra de Dios, no existe la menor duda que se ganará el repudio, el rechazo y la mala voluntad de la gente que le rodea. Simplemente porque no se ajusta a la manera de vivir de ellos. Yo sé que muchos de nosotros lo hemos experimentado. En ocasiones nos paramos en algún lugar y simplemente porque saben que somos cristianos, somos menospreciados. No encontramos cabida. ¿Me entienden? Somos tenidos en poco. No solo es eso. Mantener una manera ajustada a la conducta del reino acarrea la persecución. No me refiero que van a andar con usted atrás con una pistola queriéndolo matar. Puede llegar a ser, pero la persecución puede ser en muchos sentidos. Emocional. Para que tome sentido, una encuesta que enumera los grados de persecución en el mundo, para comenzar, es esta. En un artículo reciente que se escribió sobre la iglesia sufriente en la revista Obras de Fe, ahí se enumeraron los grados de persecución que alguien puede enfrentar por practicar un cristianismo auténtico. Le voy a repetir esto. Una cosa es practicar un cristianismo ligero, aparente, pero otra cosa es practicar un cristianismo auténtico. Y esos grados fueron de la siguiente manera: desaprobación,
ridículo, presión para adaptarse, pérdida de oportunidades de instrucción, porque hay jóvenes que no son aceptados en los colegios por ser cristianos, sanciones económicas, rechazo, separación de la comunidad. Y no vamos muy lejos. En México existen lugares donde gente ha sido corrida de su rancho, de su pueblo, por ser cristiano. Secuestro, trabajos forzados, prisión. A través de la historia ha habido miles de prisioneros por vivir una vida auténtica cristiana. Asesinato, ejecución, pues. Todo esto ya ha ocurrido en algún lugar del mundo y lo han sufrido precisamente cristianos empeñados en practicar una fe auténtica. Jesús dijo en el monte de las bienaventuranzas que todo esto debía ser motivo de felicidad para los creyentes. Dígame usted si esto es paradójico, ¿no? ¿Cómo voy a ser feliz? Porque me hacen todo esto. Así es en el reino de Dios. Yo me pregunto, ¿qué mal hizo Jesús? Y fue perseguido, burlado, criticado, golpeado, herido y muerto. Cuando nosotros vamos a la Escritura y Pedro da aquel primer mensaje ante los judíos y les habla de Jesús de Nazaret, hay una expresión que dice: el cual anduvo en este mundo haciendo bien. Porque eso fue lo que hizo Jesús y sigue haciendo bien. Entonces, mantener una vida de justicia, santidad y verdad entre una sociedad que vive en la perversidad va a acarrear burla, crítica, menosprecio y rechazo para quien se empeñe en ello. Empeñese en marcar una diferencia y usted va a ser rebotado así de la sociedad. Ajústese a las normas del mundo, aunque usted se diga cristiano, y el mundo se lo chupa, lo absorbe como una gelatina. Por eso le he dicho, es frecuente que un cristiano dice: no, hombre, yo donde quiera que me paro soy bien aceptado, no tengo ningún problema. Claro que no, porque salimos de esa puerta y parecemos camaleones, nos convertimos exactamente como vive la gente común y corriente. Pero usted llega a una fiesta y donde todo el mundo bebe, donde todo el mundo hace desorden, y usted dice: me retiro, no es mi ambiente, se lo van a comer ahí. Cuando usted dice: yo no bebo, se lo van a comer y van a empezar a escribir: es un santurrón, es esto, es lo otro, etc. Ha habido jóvenes, hombres, que reciben propuestas inmorales de una mujer, igual que le sucedió a José con la esposa de Potifar, y ellos dicen: no, yo soy cristiano, no puedo hacer eso. Escúcheme, yo he visto cartas, me han llegado a mí, me las han llevado, donde a jóvenes de aquí los califican de homosexuales por no acceder a tener relaciones sexuales con una mujer. Ese es el precio de vivir una vida cristiana auténtica.
Jesús para todo cristiano. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué hasta el fin? Porque muchos no resistirán el cañonazo de la tentación. Y por no ganarse el repudio de la gente o el señalamiento de quienes le rodean, acceden a vivir como ellos. Por eso dice, el que persevere, el que aguante el tirón hasta el fin. Por eso Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad del cristiano, la pureza y el mantener la vida auténtica no es intermitente y temporal. Es hasta el fin, donde quiera que estemos. Viviendo una vida cristiana tibia, que es a la que generalmente nos amoldamos, nos acomodamos, se consigue la aceptación del mundo. Pero la desaprobación de Dios. Y algo que Dios quiere mostrarnos hoy es que no estamos en esta tierra y Él no nos salvó para buscar la aprobación de la gente. Nos interesa la aprobación de Dios. Así la gente se enoje, así la gente nos rechace, se moleste y haga de nosotros escarnio. Es así. Porque si nosotros vivimos una vida tibia y hacemos un montón de cosas buenas, escúchenme, buenas, dignas de encomio, pero no guardamos el nivel de fidelidad a Dios que brota del auténtico amor hacia Él, porque Él nos amó primero, no se ve nada. Escucha esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Vaya enumerando la cantidad de cosas de esta congregación. Trabajo y paciencia, que no puede soportar a los malos, celosa. Y ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, discernimiento. Y ya has sufrido, una congregación sufriente. Y ya has tenido paciencia, y ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, has tenido firmeza en tu fe. Ahí le va. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No hay pasión, no hay fidelidad, no hay autenticidad. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Si aplicamos esto de una manera práctica, lo que estamos nosotros tratando esta mañana, si no hemos guardado el nivel de un cristianismo auténtico, es una oportunidad de arrepentirnos. En Dios siempre hay arrepentimiento. Y aquí aplica la frase que le acabo de decir. Todo comienza por ti. Todo comienza por mí. Yo no sé si Chuchito se arrepienta o no. Todo empieza por mí. Yo no sé si Jimmy se arrepienta o no. Yo no voy a estar sujeto a que él se arrepienta para arrepentirme yo. Todo empieza por cada uno. Qué importante
conciencia de que la salvación es personal y que Dios no nos va a pedir cuentas como comunidad, sino como personas. Si todos pensáramos así, yo voy a empezar a vivir una vida cristiana real. No me interesa si los demás no la viven. Me decía una persona la semana pasada, de allá del instituto, me llamó aparte y me dice: pastor, ¿verdad que hay dos clases de cristianos? Le dije: no, pues hay más, pero dime, ¿a qué te refieres? Sí, dice: los que son realmente cristianos y los que son hipócritas. Dije: bueno, si quieres verlo así, sí. ¿Pero qué? ¿Por qué es la pregunta? No, nomás quería saber. No, espera, por ahí te voy a preguntar de cuál quieres ser. Puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Yo le dije: yo no te respondo por nadie, te respondo por mí. Y quiero, ahorita que estás aquí, te he dado yo un mal ejemplo. ¿Has visto algo en mí que te sirva de piedra de tropiezo? ¿Has visto una hipocresía en mí? Dímela, yo te respondo por mí. Pero si la has visto en fulano o tal, no puedo responder por nadie. La salvación es personal. No, es que ¿de cuál quieres ser? Y como conoce a cierta persona, le dije: ¿tú conoces a la señora fulana de tal? Sí. ¿Tú qué piensas? ¿Es una buena cristiana o es una hipócrita cristiana? No, es una buena cristiana. Bueno, entonces tienes buenos modelos también. Sigue ese modelo. Imita lo bueno, no lo malo. Vea cómo la gente detecta qué somos y quiénes somos y cómo nos comportamos. Nuestra manera de hablar, de actuar, de pensar, de reaccionar. Todo eso habla de un cristiano auténtico, un cristianismo auténtico o no. O me acoplo a las circunstancias. Solo viviendo un cristianismo tibio se puede pasar inadvertido en el mundo. ¿Usted vive un cristianismo tibio? Hay gente que ni siquiera sabe que usted es cristiano. Pero si usted vive un cristianismo auténtico, va a marcar diferencia y los ojos van a estar puestos sobre usted. Es más, la gente a veces dice: pues no, oye, pues tú no puedes hacer eso porque eres cristiano. Ven el nivel moral que debemos tener nosotros. Cuando un cristiano es objeto de repudio por parte de la gente que le rodea por no aceptar vivir como ella, es evidencia inobjetable de que está viviendo en línea con la vida de Jesús. Ve que esta bienaventuranza era importante, no dejarla de lado. Creo que es el cierre como broche de oro que Jesús hizo en estas bienaventuranzas. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que ustedes. Eso fue lo que dijo él. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Está claro. Y si faltara algo, él dijo: el siervo no es mayor que su señor. Ahora, ¿cómo andamos? ¿Somos bien aceptados en el mundo? No hay ningún problema, ¿no? ¿O de veras nos marginan, nos señalan, nos apartan, nos ignoran?
es un buen síntoma, es una buena evidencia. Hay tres cosas que debemos hacer ante el repudio. El repudio que se experimenta a causa de vivir una vida piadosa. Debemos alegrarnos y no lamentarnos, pues ese sufrimiento será objeto de grande retribución. Escucha cómo lo dice el propio Jesús: gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, la persecución es algo normal para alguien que vive una vida de piedad en un mundo de pobreza. Debemos estar atentos para no poner en riesgo nuestra salvación nunca. No podemos negociar y menos negar nuestra fe para lograr la aceptación de las personas que nos rodean y para evitar el rechazo de la gente con la que convivimos. ¿Eres cristiano? No, ¿cómo crees? Yo voy a ir nada más. Bueno, voy a ver una muchacha que va a ir. ¿Eres cristiano? No. Pues algo de vez en cuando, ¿no? Sí, esto nunca se le olvide. Si un valor realmente tenemos, es llamarnos cristianos. ¿Me explico? Eso, siéntase privilegiado. Cuando nosotros actuamos de manera que traicionando nuestra fe o negando nuestra fe, nos amoldemos al mundo para evitar el conflicto, el rechazo, la persecución, estaremos exponiendo nuestra vida al ridículo y a la vergüenza. Pero no ante los hombres. Ante Dios. Esto es lo que me encanta de Jesús, que nunca, jamás dijo nada contrario a lo que quería decir, ni sorprendió a nadie. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cristiano jamás puede tener su verdad. Soy cristiano, mi vida me pertenece a Dios, se pierda lo que se pierda. Buscar la aceptación del mundo nos llevará ineludiblemente a negar a Jesús. No se puede servir a dos amos a la vez, porque con uno se queda mal. Por eso debemos estar conscientes que las leyes del reino son inamovibles, no sujetas a negociación, por lo que la persecución y el vituperio son propios de aquellos que quieren vivir, anhelan vivir, se proponen vivir una vida agradando a Dios. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto lo reafirmó el apóstol Pablo. Así que Jesús nunca sorprendió ni engañó a nadie. Él fue claro. Un buen cristiano será repudiado siempre. No los veo muy contentos esta mañana.
como dicen los predicadores sudamericanos, se acabaron los amenes. Nadie dice amén, nadie dice así sea. Este tipo de palabras vamos a seguir oyendo. Ayer les decía en el centro de capacitación, no sé cuándo, si va a ser lunes o va a ser martes o va a ser domingo, no sé, pero voy a compartir algo que se va a llamar el Evangelio Radical. Estamos muy lejos de lo que Dios quiere. Estamos, le dije, no está. Mientras nosotros decimos, ¿cuántas personas nos visitan hoy? No quisiera usted aceptar a Cristo en su corazón. Solamente va a repetir conmigo una oración. Recibo a Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Amén. Ya está en el cielo, ¿sí? Con razón Jesús predicaba. ¿Se acuerdan aquella vez que predicó y luego al día siguiente no había nadie? Llega Pedro bien preocupado y dice: maestro, no está nadie de los que estaban ayer, la multitud se fue. Pedrito, ¿y qué? ¿Se quieren ir también ustedes? Señor, ¿a qué iremos si solo tú tienes palabras de vida? En otra ocasión les dijo: no te preocupes, ustedes me buscan por el pan que se comieron ayer, no por lo que yo les quiero dar espiritualmente. Y si yo abundo en esto, esta mañana, qué diferente es el llamamiento que él hacía al que hacemos nosotros. Señor, te seguiremos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Cruz es muerte. El que quiera ganar su vida por causa de mí, la perderá. El llamamiento de Jesús siempre implicó abandono de comodidades, de riquezas, de afectos. Cristo no comparte nada de eso. Pero nosotros nos hemos amoldado al evangelio ligero. Yo me quiero sentir cómodo. Por eso hay congregaciones donde se juntan millares de personas, millares. La prosperidad es para ti. Tú eres llamado a ser cabeza, no cola. Dios ha hablado que tú eres llamado a la felicidad. Se acabaron tus problemas. ¿Sabes el evangelio? Una sola recomendación esta mañana: soportemos con alegría el vituperio y la persecución, porque la recompensa será mayor. Déjeme darle 3 botones de muestra de esa recompensa. Le vuelvo a recordar que esto es pasajero. Chuchito, aguas porque se están muriendo los viejitos. Casi los muchos vivos. Sí. Somos pasajeros.
Cuando nosotros vivimos una vida auténtica y aceptamos el vituperio, el rechazo, la persecución en cualquiera de sus manifestaciones por ser cristianos auténticos, Él ha prometido librarnos de la ira venidera. El pecado que abunda en esta tierra un día tendrá retribución, y la Escritura está plagada de advertencias. El día malo le llaman, el día de Dios, cuando la justicia realmente de Dios sea descargada sobre la humanidad que rechazó a Jesús, que no lo aceptó como su Salvador y que no estuvo dispuesto a vivir una vida santa y a formar parte de la familia del reino. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Habrá un día así, y está más cercano de lo que creemos. La segunda cosa es que nos dará su amor y la comunión íntima de su presencia por siempre. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la familia que Él anhelaba. Los redimidos, los que van a vivir con Él eternamente y para siempre. En ese tabernáculo, en esa ciudad que descenderá del cielo, la nueva Jerusalén, cuando todo se haya consumado. Por último, nos dará herencia eterna en el cielo, una herencia que no se contamina, que no se marchita, que no se echa a perder. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. ¿Cuántos quieren echar mano de esta bienaventura? Empiece a vivir una vida cristiana y auténtica, y le garantizo que esto no se va a tardar. Inmediatamente. Gracias a Dios.